tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema que la verdad a menudo suena como algo lejano, ¿no? La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Sí, suena a cumbres internacionales, a documentos enormes. Exacto. Pero la premisa del material que analizamos hoy es provocadora. Sostiene que el destino de toda esta agenda global no se está decidiendo en Ginebra o en Nueva York. No, para nada. Se decide mucho más cerca, en nuestras ciudades. Y estamos en 2026, que ya se perfila como un punto de no retorno. Se acabaron las promesas. Se acabaron. Ahora todo es ejecución, son resultados. Así que la misión de hoy es entender por qué las ciudades son este nuevo campo de batalla para el futuro y qué significa eso para la economía, para el clima, para nuestra vida. Bueno, analicemos esto. Es que el análisis llega en un momento, crítico. Y para darle dimensión a esa urgencia, hay un dato del reporte de los ODS de Naciones Unidas de 2025 que es un verdadero baldazo de agua fría. A ver. A estas alturas, solo el 35% de las metas globales progresa de forma adecuada. Espera. ¿Cómo? ¿Solo un 35%? Solo el 35%. Pero eso es bajísimo. Es menos de la mitad. Bajísima y la verdad alarmante. Casi la mitad de las metas avanza con una lentitud desesperante. Y lo que es peor, algunas están en franco retroceso. ¡Wow! Y aquí es donde la conexión con lo local se vuelve innegable. La OCDE calcula que al menos 105 de las 169 metas... ¿105? Sí, piensa en agua limpia, en trabajo digno, salud. Dependen directamente de la acción de los gobiernos locales y regionales. Claro. Los gobiernos, los municipios, gestionan cerca del 55% de toda la inversión pública. No, bueno. Ese dato del 55% lo cambia todo. Totalmente. La conclusión es inevitable. Sin las ciudades, la Agenda 2030 no es más que un documento bien intencionado guardado en un cajón. Siempre pensamos en la multilateralidad como un asunto de diplomáticos, ¿no? De cancilleres, pero esto que dices sugiere que el tablero de juego se invirtió por completo. Por completo. Ya no son solo los estados-nación. El análisis menciona redes como C40, estas megaciudades del mundo, o ICLEI, que ahora se sientan en mesas de discusión global sobre finanzas, sobre resiliencia. La pregunta es obvia. ¿Por qué ahora? ¿Qué cambió para que los alcaldes de pronto tengan este protagonismo? Pues mira, hay una razón de fondo, que es puro pragmatismo. La legitimidad y la acción se construyen donde vive la gente. Tiene sentido. Los grandes acuerdos, para ser reales, tienen que traducirse en un semáforo que funciona, en transporte eficiente, en aire más limpio. Pero, más allá de eso, hay un motor que está acelerando este cambio de forma brutal: la economía. Claro, el dinero siempre habla más fuerte. Siempre. Y el ejemplo que se plantea es muy claro. Los principales socios comerciales de un país como México... Norteamérica, Europa. Exacto. Norteamérica, la Unión Europea, incluso mercados en África, ya están alineando sus decisiones de inversión. Y ojo con esto, sus compras públicas a estándares de sostenibilidad, sociales y de gobernanza. Los famosos criterios ASG. O sea que ya no es una cuestión de ser verde por buena voluntad. Si una ciudad o las empresas de esa ciudad no cumplen, simplemente se quedan fuera del negocio. Es precisamente. Lo fascinante aquí es que ya cruzamos un umbral. No cumplir con estos estándares ya no es un problema de imagen o de relaciones públicas. ¿Es de competitividad? Es un problema de competitividad pura y dura. Quien no los cumple pierde contratos, pierde inversiones, pierde acceso a mercados clave. La sostenibilidad dejó de ser un adorno, ¿sabes? Ahora es un requisito indispensable en las cadenas de valor globales. El mundo ahora te mide por tus acciones locales. Y bueno, aquí es donde el tema se pone muy interesante. El análisis identifica al clima como la variable que está, digamos, reordenando todos los presupuestos. Es el gran disruptor, totalmente. Presenta cifras de 2025 que son alarmantes. Las emisiones globales de CO2 de origen fósil alcanzaron 38.1 mil millones de toneladas, un aumento del 1.1%. Y fue uno de los años más cálidos jamás registrados. Un dato terrible. Pero contrapones ese dato negativo con uno de esperanza, que también es muy potente.
Según C40, el 73% de sus ciudades miembro ya alcanzaron su pico de emisiones. Ah, eso es clave. Y si cumplen sus compromisos, podrían cerrar hasta el 37% de la brecha que necesitamos para limitar el calentamiento a 1.5 grados. Si conectamos esto con el panorama general, el cambio climático ya no es algo abstracto para las ciudades. Se traduce en costos muy tangibles. Claro, más olas de calor, problemas de agua. Exacto. Presión hídrica, incendios, mayores costos de seguros, de infraestructura. Ya es parte del presupuesto anual de un municipio. Entiendo perfecto el impacto del clima porque es muy físico, muy visible. Pero el material argumenta que hay otra fuerza, quizá más silenciosa, pero igual de poderosa, que está cambiando las reglas, ¿cierto? Así es, y es una que conecta directamente con la economía. La igualdad de género. Se menciona el informe Gender Snapshot 2025 de ONU Mujeres, que es muy tajante. ¿Qué dice? Advierte que no invertir en igualdad de género no es solo una falla social o moral, es un riesgo macroeconómico tangible. Un riesgo macroeconómico. A ver, ¿cómo se traduce eso al presupuesto de una ciudad? Se traduce en acciones muy concretas. Implica, por ejemplo, diseñar presupuestos con perspectiva de género. Y eso no es abstracto. No. Si construimos un nuevo parque, está bien iluminado para que todas las personas se sientan seguras de noche. Si ampliamos una ruta de transporte público, conecta a las mujeres que viven en la periferia con los centros de trabajo, con las escuelas. O con los sistemas de cuidados, un término que se menciona bastante en el texto. Exacto. Invertir en sistemas de cuidados, guarderías de calidad, centros para adultos mayores, libera el potencial económico de millones de mujeres. Cada peso invertido ahí tiene un retorno que se multiplica en la economía. Y de nuevo, esto ya no es teoría. Se subraya que para los socios comerciales europeos, por ejemplo, métricas como estas ya son un factor que condiciona la cooperación y el financiamiento de grandes proyectos. Espera un momento, entonces, lo que el análisis nos dice es que la viabilidad de un proyecto de, no sé, Alemania, podría depender de si el sistema de autobuses de una ciudad en México se percibe como seguro para las mujeres. La conexión es así de directa y granular. Eso sí que es un cambio de paradigma total. Es un cambio total. Pasamos de las buenas intenciones a las métricas auditables. El mundo te pregunta, ¿qué estás haciendo concretamente por el clima y por la igualdad? Y la respuesta tiene que estar en tus obras. Y hay un tema que se presenta como el ejemplo perfecto donde todas estas presiones, la climática, la económica, la social, chocan de forma dramática: la migración. Sí. Se comparte una estadística que, leída sola, es muy sorprendente. Durante el año fiscal 2025, la patrulla fronteriza de Estados Unidos registró poco más de 237,000 encuentros en su frontera sur. Que es la cifra más baja en décadas. La más baja desde 1970. Uno podría pensar que el fenómeno se redujo drásticamente. Claro, es la primera lectura. Pero inmediatamente después, el análisis presenta la otra cara de la moneda, con datos de la Organización Internacional para las Migraciones. Ahí está la clave. En 2025, casi el 50% de las personas migrantes encuestadas dentro de México ya consideraba al país como su destino final, no solo como un lugar de paso. Y esa cifra antes apenas llegaba al 25%. Es un dato que lo redefine todo. Ayúdame a desempacar esto, porque parece una contradicción. Menos gente cruzando Estados Unidos, pero muchísima más gente quedándose en México. ¿Qué nos dice? Nos dice que el fenómeno migratorio se transformó profundamente. Ya no es primordialmente un asunto de gestión fronteriza entre dos países, sino un desafío de integración urbana dentro de uno. Claro. Como bien señala el análisis, muchas ciudades mexicanas han pasado de ser puntos de paso a convertirse en lugares de asentamiento. Son ahora espacios donde miles de familias buscan construir una nueva vida. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, supongo. Y es la pregunta importante que se plantea. ¿Están las ciudades preparadas para asumir este nuevo rol? El diagnóstico es bastante claro. Sin una coordinación muy fina entre el nivel municipal, el federal y los consulados, el impacto puede ser severo. Presión sobre la vivienda, la salud. Exacto. Presión sobre la vivienda, saturación de servicios de salud, crecimiento del empleo informal y, claro, desafíos para la seguridad y la cohesión social. Entonces, ¿la ayuda internacional que a veces vemos sirve de algo? Sirve cuando entiende esta nueva realidad. La cooperación internacional que funciona ya no es la que se queda en grandes reuniones diplomáticas, es la que financia y fortalece las capacidades locales. Entiendo. La que ayuda a un municipio a gestionar un albergue digno,
la que apoya programas de integración laboral, la que financia sistemas para certificar las habilidades que estas personas traen. La solución, una vez más, es local. Si juntamos todas las piezas, la economía, el clima, la igualdad, la nueva cara de la migración, todo apunta a que la presión sobre los gobiernos locales es inmensa. El rol de un alcalde ha cambiado radicalmente. Radicalmente. Recuerdo que el análisis se ponía bastante crítico en este punto, cuestionando la agenda internacional de algunos líderes locales. Sí, hay una crítica muy directa a lo que se llama la diplomacia de foto. La diplomacia de foto, me gusta. La pregunta clave para cualquier municipio en 2026 ya no es si asiste a foros internacionales, sino si regresa con proyectos concretos bajo el brazo y sobre todo con el financiamiento para ejecutarlos. Ok. El potencial de este año se juega básicamente en 3 frentes fundamentales para cualquier municipio. A ver, vayamos uno por uno. Si yo fuera un alcalde escuchando esto, ¿cuál es el primer obstáculo? El primero, y quizá el más fundamental, es la capacidad técnica interna. La frase que se usa es lapidaria. Sin equipos técnicos preparados, sin sistemas de datos confiables, la Agenda 2030 se queda en una bonita presentación de PowerPoint. Se queda en el papel. No se convierte en política pública real, medible y sobre todo financiable. Vale, tener el equipo técnico es clave. Pero me imagino que la objeción inmediata sería: todo suena muy bien, pero ¿de dónde saco el dinero? ¿Cómo se aborda el financiamiento? Ese es el segundo frente, financiamiento y ejecución. Y aquí la clave no es solo gastar más, sino gastar mejor. La presión climática, por ejemplo, te obliga a repensar cada peso. Claro. Se trata de convertir los grandes ODS en metas a nivel de calle. Un proyecto para reducir fugas en la red de agua no solo es una meta del ODS 6, es un ahorro millonario para el municipio. Y tiene un impacto directo. Directo. Un plan de eficiencia energética en edificios públicos no solo combate el cambio climático, reduce la fractura de la luz. La digitalización de permisos atrae inversión más rápido. Son acciones concretas, financiables y con un retorno claro. Entendido. Capacidad técnica. Financiamiento inteligente. El tercer frente sonaba muy específico para la relación México-Estados Unidos. ¿Por qué es tan crucial? El caso es específico, pero la lógica detrás es completamente universal. Es la coherencia binacional o regional. Ah, ok. En Norteamérica se argumenta que México y Estados Unidos no solo comparten una frontera, comparten cadenas productivas enteras y están expuestos a los mismos riesgos climáticos. ¿Sequías? ¿Huracanes? Exacto. Si las ciudades a ambos lados no coordinan sus estándares, sus permisos, su infraestructura, esa falta de coherencia se convierte en un riesgo para la inversión. Las empresas globales buscan predictibilidad. Y si no la encuentran ahí, la buscan en otro lado. La buscarán en otras regiones del mundo que sí estén mejor coordinadas. La falta de coordinación local tiene un costo económico global. Queda clarísimo. Si tuviera que destilar la idea central de todo, sería esta: la gran agenda global para 2030. Ese plan para un futuro más sostenible no se va a decidir en 2029 en una cumbre de pánico. No, para nada. Se está jugando ahora, en 2026. Y el partido se juega en la cancha municipal. No hablamos de conceptos abstractos, sino de la calidad de las obras, de la eficiencia de los servicios, de los empleos. Hay una imagen final en el análisis que me pareció muy poderosa. Dice que esta agenda no se gana en las cumbres, se gana calle por calle, obra por obra, dato por dato. Es la conclusión perfecta. La escala de la acción cambió drásticamente. Y partiendo de esa idea, el material nos deja con una reflexión final. Una idea que creo que vale la pena que se quede resonando. A ver, si el destino de los grandes objetivos de la humanidad, erradicar la pobreza, combatir el cambio climático, se decide en nuestro espacio más inmediato, en nuestro municipio, entonces la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿qué dice la calle en la que vivimos, la obra que vemos desde la ventana o el servicio que usamos cada día sobre el futuro que realmente estamos construyendo?